Por escrito. Por escrito. Bienvenidos a un programa más de Por Escrito. Estamos en Radio Anáhuac. El día de hoy nos acompaña. ¿Qué tal? Sean muy bienvenidos. Mi nombre es Cecilia Durán Mena y seguimos atrapando lectores para nunca dejarlos ir. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también los saluda. Por favor, síganos en todas nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook Por Escrito MX, en Twitter con @por escrito _, en Instagram, Revista Por Escrito. Pueden seguirnos también en nuestra liga de Spotify Por Escrito. Nos pueden ver también en el canal de YouTube. También estamos estrenando un canal de WhatsApp. Síganos en el 5573 55 73 78 83 36. Por favor, dennos sugerencias de cosas que quieren escuchar en el programa, que se pone cada vez mejor. Mi querida Ceci, ¿cuál será el pecado más grande de la humanidad? Ay, mi querido Juan, vamos a hablar de eso. Vamos a nuestros pretextos literarios. Pretextos literarios. Ya en nuestros pretextos literarios, mi querida Ceci, te voy a contar una historia que acaba de acontecer esta semana. Hoy, cuéntamela. Es medio siniestra, aunque ese no es el programa que vamos a hacer el día de hoy. Resulta que acaban unos niños de demandar a sus papás Ay, jolín. por haberles dado vida sin haberles preguntado. Jo. ¿Qué te parece? ¡Wow! Aquí hay una situación bien interesante porque un padre de familia, y esto es un tema también de psicología, padre o madre de familia, lo que busca es no solo el tema de conservar la especie, Ay, no. sino también un poco de verse reflejado y darle continuidad cultural y familiar y demás. Y el día de hoy, no me lo van a creer, pero este tema me lo han criticado severamente Es y me difícil. parece un súper tema. Yo no sé qué tan difícil es, pero creo que es bien interesante de análisis. Es muy interesante y creo que encontrar esto que tú acabas de decir, a ver, ¿por qué está relacionado esta historia que me estás platicando con el tema de hoy? Porque hoy vamos a hablar de la imagen y la semejanza. La imagen y la semejanza que está relacionada directamente con este impronto de creación, con esta chispa, con este soplo que desde el Génesis nos dicen que así nació la humanidad, con un muñeco de barro al que se le infundió un soplo de vida y que ese muñeco fue hecho a imagen y semejanza. Me gustó mucho que las guionistas te tomaran también, porque esta es una idea que tuvo Juan Carlos, te tomaran también el hilo que tú querías seguir, porque esto tiene que ver con un estudio teológico de San Irineo que yo desconocía, que sugiere esta idea que nos puede ayudar a comprender la diferencia que existe entre la imagen y semejanza, que no son sinónimos. Este obispo, que era un obispo originario de León, menciona que ante sus ojos Adán poseía la misma imagen de Dios y la misma semejanza hasta que cometió el pecado original. A partir de este momento cae la humanidad en desgracia y Adán se quedó con el concepto de eikon o imagen, pues había perdido su capacidad de semejanza. Hay un deseo humano por replicarnos. Hay un deseo humano por sentirnos como dioses. Sí. Y esto se ha llevado hasta el día de hoy a un extremo que sí es un poco tenebroso, que es la inteligencia artificial. Claro. Les voy a platicar ahorita de un escritor que creo que entiende muy bien que el gran problema que estamos cometiendo, el gran error que estamos cometiendo ahorita es justo eso, tratar de hacer una máquina a nuestra imagen y semejanza. Me gusta mucho que en el guión se explica la diferencia entre imagen, que es el parecido, el símil, y la semejanza, que como menciona Ceci, en el caso eh, de la creación, en el caso bíblico, es la potencia de poder asemejarse a alguien.
Aquí hay una situación y un conflicto durísimo entre padres e hijos, Ujú. sobre todo cuando se le pone al hijo el mismo nombre del padre o de la madre, Ay, sí, qué horror. que es fuerte, ¿no? Porque me imagino que así lo vivirán los primogénitos que tengan o primogénitas, el nombre de papá o mamá, que se carga ese nombre de una manera bastante fuerte. Y es que de alguna manera estamos replicando. Yo mencionaba que quizás ese sería el pecado más fuerte que puede cometerse, pero también es como una necesidad muy natural del ser humano esta búsqueda de hacer y tener algo imagen y semejanza, porque es un deseo muy humano. Y es que, bueno, ahora voy a entrar yo en tu terreno, mi querido Juan, porque a mí me gustaría tomar la explicación de Santo Tomás de Aquino, en donde dice que la imagen es la copia, ¿no? O sea, el copy-paste. El objeto A tiene la imagen del objeto B, ¿no? Sin embargo, la imagen llega a ser distinta a la semejanza a partir de la libertad, a partir del raciocinio, a partir del alma, es lo que dice Santo Tomás de Aquino, y entiendo y me corregirás, que el alma no tiene que ver con el sentimiento, tiene que ver con la razón, desde la perspectiva de tomista, ¿se dice? Tomista, sí. En filosofía diríamos que es la diferencia entre estar en acto y estar en potencia. A ver, nosotros potencialmente podemos llegar a ser santos, ¿no? O si nuestro comportamiento sería como la semejanza. Y la imagen, bueno, pues nosotros tenemos una imagen humana, ¿no? Una imagen racional o lo que fuera, ¿no? Quiero platicar de Daniel Susskind. Este es un joven, bastante joven, autor, que habla, entre otras cosas, él es un optimista de la tecnología, pero creo que da en el clavo con una cosa. Él habla de 3 mitos que se tienen que eliminar cuando nosotros estamos tratando de hacer robots o máquinas. Ujú. Primer mito, el mito del exterminador. Ay, sí, qué bueno. Generamos esta imagen de que la máquina va a terminar exterminando al ser humano porque se va a querer poner encima de él. Pero fíjense cómo se ve reflejado un miedo que nosotros mismos quisimos revelar. Estoy pensando en el Simposio de Platón, donde dice que los cuerpos eran varón y mujer, una misma criatura que fue Ujú. separada. Desde entonces decimos que buscamos a la media naranja. En realidad lo que pasamos es todo el tiempo buscando a esa otra mitad que perdimos porque quisimos ser como dioses. Entonces, creamos una máquina a nuestra imagen y semejanza que se va a rebelar contra nosotros y va a terminar exterminándonos. Como Como es curioso. Lucifer Pero es también. lo que dices, no hay que pensar en eso. En realidad la máquina es un complemento del ser humano. Segundo mito, el mito de la inteligencia, creer que las máquinas deben pensar e imitar el razonamiento. Este es un pecado que estamos cometiendo con Claro. inteligencia artificial. Estamos tratando de simular la inteligencia, estamos buscando la posibilidad de que la máquina crea o pueda crear una conciencia. Y es ahí donde nos estamos equivocando. La máquina es una buena herramienta, pero no tiene por qué semejarse al ser humano. Finalmente, el mito de la superioridad que, a ver, nosotros tenemos limitaciones físicas, biológicas para poder ejercer trabajos que la máquina puede realizar y ni siquiera se va a cansar. Ese es el mito de la superioridad. Sí, claro, la máquina puede hacer más cosas, pero no hagamos una máquina a nuestra imagen y semejanza. Con esta idea un poco de Daniel Susskind es que surgió la idea de este guión. Y la verdad es que también esta idea que tiene Susskind es algo muy, muy antiguo, porque desde el Génesis vemos cuál es el peor pecado. Así empezamos el programa. El peor pecado es la arrogancia. El peor pecado es pensar que vamos a ser iguales o superiores a nuestro creador, y entonces esa creación se puede revelar en nuestra contra. De hecho, se termina revelando precisamente en nuestra contra por esta necesidad y este énfasis. Y lo estamos viviendo el día de hoy, día Sí. con día, pues con todo, ahorita está muy de moda el chat GPT, pero esta inteligencia artificial es esta búsqueda de imitación, este tratar de sentir que lo podemos todo, que en realidad pues causa miedo porque creemos que se nos puede revertir sin duda, Y ¿no? en literatura hemos encontrado grandes, grandes temáticas. Se han desarrollado estos temas de manera narrativa de forma muy interesante, y entonces creo que también eso ha influido en el inconsciente colectivo. Esta capacidad de generar, pues, estos personajes que por más que tengamos distancia autoral,
se parecen a nosotros. Habría que pedirle a la inteligencia artificial que generara una novela de una inteligencia artificial que crea una novela de una... y así hasta el infinito. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí de momento y vamos a la siguiente sección. Lo desconocido. ¿En qué medida la figura de Prometeo se convierte en símbolo de la literatura? Pues es evidente porque Prometeo muestra este signo de libertad al momento de elegir, robar y desafiar al robar el fuego para llevárselo a los hombres. Es decir, se le ha impuesto por el bien de los demás. Por lo tanto, su personaje se convierte en un símbolo de la literatura porque es un salvador que desafía las normas establecidas. ¿Para qué? Para buscar libertad. Se vuelve también un símbolo de progreso. ¿Por qué? Porque va a estar ayudando a la humanidad, pese a ser primitiva, a que lleve el progreso, a que lleve este desarrollo tecnológico, al otorgar el fuego. Nos está trayendo a la humanidad luz, y esta luz es conocimiento, y esto va asociado, por supuesto, al progreso social, a la ciencia, al avance, al conocimiento. Si Prometeo es, digamos, nos viene desde antiguo, nos viene desde la Grecia antigua, esto evidentemente está influyendo en la vida de Mary Shelley, en la creación de Frankenstein, que es este nuevo Prometeo. ¿Y por qué? Porque influye con las pérdidas que tuvo a lo largo de la vida. La muerte de su madre a muy corta edad, la muerte de su hija, estas tragedias que se ven reflejadas en sus obras al tratar de crear un ser conformado por cadáveres, donde el monstruo va a enfrentar la soledad y la falta de aceptación, como le sucedió a la propia autora, teniendo solamente a un padre. Mary Shelley frecuentaba un ambiente sumamente intelectual. Ella era amiga de Lord Byron, ella era esposa del poeta Shelley. Entonces, esto le da este espacio idóneo para explorar nuevas ideas científicas, para estar a la vanguardia del pensamiento, la experimentación, y entonces se empieza a inspirar en los estudios del doctor Luigi Galvani, un médico que descubrió la respuesta muscular a través de la descarga eléctrica, y esto le da la idea. Y esto le da la idea porque de repente están en una cena y está Lord Byron y está su esposo, y entonces dicen, a ver quién puede escribir una novela que valga la pena. Y entonces así es como nace la idea de Frankenstein, este monstruo que quiere lograr humanidad, y este monstruo que enfrentado también con su propio creador, ya uno no sabe quién es el monstruo. No sabe si es el doctor Frankenstein el que verdaderamente es el que se está acercando a la monstruosidad por lo que quiere, o bien si el monstruo es la creación a partir de lo monstruoso, del desagradable, de un cadáver, de carne muerta. Pero los sentimientos que tiene el monstruo son inefablemente mejores que los que tiene el ser humano. Y entonces ahí empezamos a encontrar esta dicotomía. ¿Y por qué? Porque el doctor Frankenstein tuvo el libre albedrío para parar en un momento determinado. ¿Cuál es la visión de Tolkien frente al artista y cómo lo vemos en Aulé? Tolkien dice que él es un artista, es un ser subcreador, que tiene el poder de crear mundos dentro de su propia mente. Esto lo acerca a esta capacidad creadora, a esta chispa de luz. Todo lo que sucede en su mundo es real y hace referencia directa a la relación del hombre con Dios. Creamos a nuestra medida y en la forma delegada porque hemos sido creados, no solo porque tenemos la capacidad de crear, sino porque nos asumimos creación. Y esto lo hacemos a imagen y semejanza entonces de un creador. El personaje de Aulé está estrechamente relacionado a Dios porque es un ser divino que cuenta con capacidades de creación. Crea a los enanos con la intención de ser ayudado por ellos mismos, siendo así a su semejanza, dejando en perspectiva la relación que tiene con el creador y el creador con su creación, porque Tolkien
que además sabemos bien que era un católico devoto, que conocía las escrituras, representa las creaciones de Aulé de seres únicos con habilidades especiales, mostrando su diversidad. Y claro que todo esto nos viene del primer libro de la Biblia, del primer libro Un minuto. en el Génesis, en donde decimos que los seres humanos, y ahí leemos que los seres humanos fuimos creados no solamente a imagen, sino también a semejanza. ¿Qué quiere decir? Que tenemos estas habilidades para crear, y entonces, así como fuimos creados, también sabemos crear. Conversaciones. Ya llegamos a nuestras conversaciones, mi querida Ceci, y si me lo permites, ya ves que a mí me gustan los clásicos. Te lo permito. Ya hemos hablado de Prometeo, y Prometeo es, en la misma mitología y en todas las tragedias griegas, la más antigua de todas. Prometeo es un titán que promete a Zeus serle fiel, por eso es que Zeus lo mantiene no encarcelado, a él y a su hermano Epimeteo. Pero Prometeo, siendo un titán, tiene esta vena de querer hacer una creación propia. Y entonces crea al varón de la tierra y la que le va a infundir un soplo divino que le dará la sabiduría y la racionalidad será Atenea. Luego le da permiso Zeus de buscar a su hermano Epimeteo para que le pueda dar algún don, porque Epimeteo tenía la misión de distribuir los dones entre las diferentes bestias. Pero cuando llega con Epimeteo pasa como aquello cuando llega uno con los alumnos de Chima, ¿no? Llegaste demasiado tarde. Ya no había nada que distribuirle y darle al varón que había creado de la arcilla Prometeo. Por eso Prometeo le roba el fuego a Zeus. Sí desobedece a Zeus y por eso hablamos de él en la rebeldía, como un rebelde de la Claro. literatura, pero también es un rebelde porque antes quiso tener una creación propia. Nosotros, seres humanos en la mitología griega, no somos hijos de los dioses, somos hijos de los titanes. Ay, 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 ay. A ver, y siguiendo este hilo narrativo, empiezas con Prometeo y luego vamos a venir con el nuevo Prometeo encadenado. ¿Quién fue este nuevo Prometeo encadenado y cómo surgió? Imagínate, mi querido Juan Carlos, que yo te invito a cenar a mi casa de campo. Y entonces estamos tú y a lo mejor está Raúl y a lo mejor está Natalia y a lo mejor estamos varias personas y nos ponemos un reto. Pero imagínate que yo me llamo Mary y estoy casada con el poeta Shelley y que tú te apellidas Byron y eres un lord. Y entonces, entre los tres nos ponemos el reto de a ver quién escribe la mejor novela usando la ciencia como ingrediente. Y resulta que ni Lord Byron ni Percy Shelley lo lograron, pero Mary sí. Y entonces ella escribe la novela, la historia del doctor Frankenstein, un hombre que va a hacer experimentos con cadáveres y con electricidad, y a partir de una descarga eléctrica, ¡prum!, a un como entuerto, como un collage de cadáveres, le puede imbuir vida, pero puede imbuirle vida porque él está tratando de hacer un experimento porque su novia se murió y la quiere resucitar. Esa es la gran tragedia porque cuando el doctor Frankenstein se da cuenta de lo que hizo, quiere apartar al monstruo porque hace un monstruo extremadamente fuerte, extremadamente grande, y es el abandono del creador con lo creado. Y de repente esta dicotomía entre lo espantoso, lo horroroso, ya no sabes en qué lado está, si en el cadáver o en el que estaba vivo, si en el que quiso experimentar o en el experimento. Y es algo terrible porque cuando uno empieza a conocer a Frankenstein, el monstruo, te empiezas a llenar de ternura, no tanto
te la inspira el doctor Frankenstein. Me parece, bueno, esta es considerada la primera novela de ciencia ficción, más que una novela gótica, es la primera novela de ciencia ficción. ¿Por qué? Porque Mary Shelley estuvo muy cerca de estos estudios en donde se ve cómo los músculos se mueven a partir de que la electricidad camina por nuestro cuerpo. Entonces, lo hace de una manera magistral. Yo creo que es una de las novelas, está clasificada como una novela gótica, pero sí estoy segura de que también es nuestra primera novela de ciencia ficción. Y es un clásico de la literatura. Hay una película sobre Mary Shelley que salió en Netflix hace Ujú, relativamente muy bueno. poco. Y también busquen, por favor, de la BBC la obra de teatro que está caracterizada por Benedict Cumberbatch. Él en el papel de monstruo es Uf, impresionante. Robert De Niro también. A él no lo he visto, para que veas. En la película. Hay una película A muy, él muy como Doctor cercana. Frankenstein. No, él como el Él es el monstruo. monstruo. Él es el monstruo. Habrá que buscarles, creo que sí, como por ahí de finales de los 90, ¿no? No, yo creo que Más ya es en reciente. este milenio. Ajá. Es, a ver, no es casualidad que se llame el nuevo Prometeo. Aunque Prometeo no abandona a su creación, de hecho roba el fuego y ese es el pecado. Por eso Prometeo encadenado, que en la tragedia, esto lo aclaro porque a mí no me gusta andar con chismes, pero en la tragedia aquello de que un águila le devora las entrañas es mentira, ¿eh? Ah, sí. Únicamente es llevado a los picos más altos a pasar ahí la eternidad hasta que sea rescatado, porque sí lo van a rescatar efectivamente. Y en este caso es como si se abandona a la creación. Eso es muy Sí. interesante. Y es tristísimo, Juan, es tristísimo porque el monstruo lo sigue buscando y el doctor Frankenstein lo abandona a la soledad. Y además le pide crearle a un semejante. Sí, Hembra, sí, qué barbaridad. No, es fuertísimo, es es muy fuertísimo. fuerte. Para que vean que sí valía la pena arriesgarse con temas difíciles. Sí, ¿cómo Y de que no? ahí les va, porque aquí viene pues, uno de mis favoritos sin duda, en el Silmarillion de Tolkien. Quiero hablar de dos aspectos. Por un lado, el primer libro del Silmarillion se llama el Ainulindalé, que es la música de los Ainur. Hay un dios que es el gran creador de todo, que crea unas criaturas que a través de la música van a empezar a darle vida a las cosas. Y es muy similar el personaje de Luzbel al personaje de Melko. Para los que han visto El Señor de los Anillos o la serie de los Anillos del Poder, en realidad Melko es el padre de Sauron, el padre ideológico de Sauron. Él va a hacer la disonancia de los ritmos y con la disonancia va a generar los terremotos, las tormentas, los huracanes y todas las cosas que naturalmente serían malvadas. Dentro de los Ainur, de los que sí son buenos, hay uno que se llama Aule. Y Aule tiene esta misma necesidad que tuvo Prometeo de hacer una creación propia, no a través de la música, sino como craftsman, como hacedor. Y él saca nuevamente del elemento de la tierra a su criatura, pero su criatura es torpe, porque no sale de la música, no sale de la inspiración, sino que sale de la manualidad. Cuando Eru, el gran dios, se da cuenta de esto, no lo reprende tan duramente, sino que le da la oportunidad de darle vida a la creación. En la mitología de Tolkien, Aule es el creador de los enanos. Y los enanos que son hechos de la tierra, por eso viven en la tierra. Pero no tienen la gracia de los elfos ni de los humanos, que sí son creación de Eru y Ilúvatar, que es el gran dios, sí son de alguna manera criaturas inferiores. Pero es extraordinario y como Tolkien, nuevamente, mi querida Ceci, Sí, Tolkien tiene todo y por eso hablamos tanto en este programa de él. qué mente Qué qué creador. creador de este hombre que fue capaz de imaginar y de prefigurar escenarios, criaturas, situaciones, profundo, profundo, porque además Tolkien era un hombre religioso muy, muy entendido de lo que decían las escrituras. Entonces, sí me parece glorioso. Yo quisiera ahora referirme a Pinocho. Pinocho es, a ver, es esto mismo de lo que estamos hablando. ¿Quién es, cómo es el escenario que Carlo Collodi nos pone enfrente y la dicotomía de esto? Gepetto es un carpintero igual que San José, ¿eh? Es un carpintero que vive solo y que un día
se le ocurre que, ¿por qué no? Va a crear una marioneta en forma de niño. Y entonces desea con todo su corazón que ese niño pudiera ser real. Y lo llama Pinocho. ¿Qué crees? Lo escucha el hada azul. Y entonces el hada azul le concede el deseo, pero le dice, le dice a Pinocho, tú tienes que llegar para ser un niño de carne y hueso, tienes que ser obediente, tienes que ser generoso y tienes que decir siempre la verdad. ¿Hubieras podido con ese compromiso? Pues aquí seguimos y la nariz no nos deja de crecer nunca. Exacto. El problema es que si Pinocho decía mentiras, la nariz le empezaba a crecer. Bueno, Pinocho al ver que el mundo real cae fácilmente en provocaciones y él cae en esas provocaciones, pues ve con inocencia cómo estos asesinos lo empiezan a envolver, en fin, y bueno, Pinocho es una obra infantil muy con temas universales que se inspira en esta necesidad de crear y de crear para no estar solo, de crear para sentir compañía. No hay miedo ahí de que Pinocho vaya a superar a Gepetto, no, al contrario, hay preocupación y hay compañía hacia lo creado. Creo que eso es lo más bonito que Carlo Collodi nos está dando, y es como de un trozo de madera y como un artesano, como tú decías, Juan Carlos, puede generar vida, pero no él, sino a partir de su deseo de compañía. Nos dice el guión, deseamos aquello que no tenemos y no tenemos todo aquello que está en nuestra imaginación. Se habla entonces del deseo de una creación no natural, una semilla de la inteligencia del inventor. Esa es la semejanza entre Prometeo, Doctor Frankenstein, Sí, Melko, Aulé y y Gepetto. estoy de acuerdo. Yo no sé si hay ahí como tal un pecado, que es un poquito como lo vendía yo al principio del programa, pero de que es fascinante, es fascinante. ¿Y qué te parece si hablamos de los androides? Ay, ay, ay. Ese ¿Sueñan te los androides encanta. con ovejas eléctricas? Es la obra de Philip K. Dick, que está muy, muy bien representada por dos películas, Blade Runner y Blade Runner 2049, en donde estas creaciones androídicas que no se pueden distinguir de un ser humano, vaya, son distintos porque unos tienen órganos biológicos y los otros no. Y se puede uno percatar si son o no son androides, porque los androides tienen la imperfección, la falta de empatía, que es muy interesante como lo plantea Philip K. Dick. Eh, pero son finalmente androides que quieren vivir más tiempo. Fueron programados para vivir determinada cantidad de días y ellos desean pues, continuar, desean ser como seres humanos. Y todavía, si me lo permites, en 2049, en la película, hay un ser virtual que a mí me fascina, porque ya no solo es el androide que se confunde con el humano, sino que es un ser virtual que es capaz de sacrificarse por Mm. el amor de un humano. Eso es impresionante, pero nuevamente es una distopía en la que hay seres que se asemejan a los seres humanos. Es tratar de hacer con nuestra capacidad, con nuestro talento, algo similar a aquello que nos dio vida. Bueno, tú te fuiste al futuro. Ahora yo te voy a llevar al pasado remoto. Al pasado tan remoto que incluso es anterior a nuestra creación, que es el momento en el que Luzbel, que es el ángel más hermoso que Dios creó y es casi, o sea, abajito de Dios, decide que, ¿por qué no? Él también quiere, o sea, él es a lo mejor hasta más hermoso y se vuelve arrogante y entonces se vuelve en contra de Dios y cae en desgracia. El golem viene de esa tradición judeocristiana y el golem pertenece al folclore judío que habla de la historia de Anastasius Pernat, un comerciante de antigüedades que va a descubrir el mito. Y esta historia, ¿de dónde crees que se desenvuelve? Se desenvuelve en un barrio súper lindo, pero también muy oscuro, de la ciudad más gótica de todo el mundo, que es Praga.
Entonces es en el barrio judío de Praga y la figura del golem es creada con arcilla por un rabino mediante el uso de palabras divinas y la manipulación. La principal función va a ser proteger a la comunidad judía. Sin embargo, va a provocar una cantidad de desastres de manera repentina. Atanasius vivirá momentos misteriosos y extraños relacionados con esta leyenda, lo que lo llevará a la búsqueda de identidad. Qué raro, ¿no? Porque también lo creado y el creador se están haciendo un juego de espejos en donde están buscando su identidad. Y como el golem se sintió reprimido en una atmósfera de opresión, en donde pues, los judíos tal vez no eran el pueblo mejor visto. Esta leyenda tiene un estilo poético y Mernick explora la mente humana, transformando una leyenda en de una tradición oral a algo escrito, inspirándose en descripciones que había traducido para quién crees, para Charles Dickens. Ni más ni menos que es un gran creador de historias. Al inicio, cuando vi en el guión El mundo feliz de Aldous Huxley, yo pensé que ya se estaba saliendo esto de tema, pero creo que en realidad es muy meritorio que sí esté mencionado. Y junto con El mundo feliz de Huxley quiero hablar también de Walden 2 de Skinner. ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre es que hay una sociedad de manipulación. El mundo feliz es más sencillo de entender, es una sociedad sometida a través de píldoras. Ojo Ay, con sí. esto, ¿eh? Una sociedad sometida a través de píldoras, la novela se llama El Soma, donde la gente pues, cree que es feliz. Existen diferentes categorías de seres humanos que van desde los alfa hasta los epsilon, que son unos salvajes que viven fuera de la civilización. Cuando los personajes de El Mundo Feliz conocen a estos salvajes del exterior, se dan cuenta de que en realidad son igual de inteligentes que ellos, con una diferencia. Ellos ya no están sometidos por el soma, ellos viven más libremente. Y entonces aquí viene ya el deseo de ser como un ser humano libre, ser un epsilon y no ser un alfa. En el caso de Skinner, es la búsqueda de una fórmula que permita que todas las personas, Skinner era psicólogo, y pues, así como cuando suena la campanita de Pavlov y ya empezamos a salivar porque ya nos dio hambre, es lo mismo, es poder programar a la humanidad de tal manera que pueda ser controlable. ¿Te imaginas lo que sería eso, mi querida Ay, Ceci? ay, ay, qué miedo, ¿no? Qué Pero de miedo. pavor. Ahora, a mí me gustaría hablar de una autora contemporánea, Premio Nobel de Literatura, Margaret Atwood, en esta novela que se llama Oryx y Crake. Ella, a ella le gusta escribir utopías. Le gusta ir hacia el futuro y sobre todo crear estos escenarios apocalípticos y esta novela en específico se sitúa en un escenario post-apocalíptico en donde Jimmy es un hombre de las nieves que está rodeado por animales híbridos creados, imagínate con qué, con ingeniería genética. Creo que esta novela empieza, le llama mucho la atención a ella cuando se genera la oveja Molly, que es esta primera, pues, como invención que se puede concretar de ingeniería genética. Y entonces aquí va a haber, pues, bestias que son hombres cerdos, lobos perro, que son diseñadas para ser perfectas y resistentes a cualquier enfermedad. Sin embargo, esta historia se va a centrar en cómo este niño llega a esa actualidad, cómo creció en una familia capitalista que los llevó a una monetización tan absoluta que los lleva a destruir el mundo. Y entonces, cómo estas bestias pasan jugando videojuegos, cómo estas bestias están viendo videos con violencia extrema y cómo se vuelven amigos de Oryx, una mujer que también está interesada en la ciencia y en la creación a imagen y semejanza. Creo que Margaret Atwood le está dando al centro de lo que de veras nos debería de dar miedo, no el ChatGPT. No el ChatGPT.
Ya vamos a cerrar nuestra conversación. Sí me gustaría recomendar la película. A mí me decepcionó mucho, yo le tenía muchas ganas. La isla del Doctor Moreau, que Mm, fue la última película de Marlon Brando. En una isla hay criaturas híbridas, bestias humanoides, en esta búsqueda nuevamente de la perfección. Pero creo que vale la pena leer la novela. La novela es de H.G. Wells, el mismo autor de La Guerra de los Mundos. Entonces, recomendar más que ver la película, leer la novela La Isla del Doctor Moreau. Despedimos el programa, Ceci. Mi querido Juan, qué tema tan difícil, tan rudo, tan interesante. Agradezco la sensibilidad de María Paula Aranzábal, Paulina Flores y Sara Inguayato, que nos ayudaron en la confección de este guión complejo, difícil, pero sumamente interesante. Un servidor, Juan Carlos Padilla, también se despide, no sin antes agradecer a todo el equipo de producción. Por ahí andaba Lalo y el mismo Brandon, pero sobre Sí. todo a Diego Lome, tenemos a Jania, a Nat, a Mariana y a Valeria. Gracias por hacer este programa posible, que su vida literaria sea gozosa. Ultimátum. La ciencia sin la religión está coja. La religión sin la ciencia está ciega. Albert Einstein.